la, yo por acá tejiendo la Elsa. Sí pasé, muchachos, porque como ya adelanté una vuelta, necesito dos vueltas. Entonces necesito leerles qué fue lo que hice. Recuerdan que quedamos pendientes que porque no entendíamos una parte. Entonces, bueno, yo tenía la duda si iba blanco o iba verde. Ya quedó claro que va verde, entonces les voy a leer qué fue lo que tenía o qué fue lo que hice, pero entonces voy a aprovechar a adelantar este poquito. La nariz verde acá. Acá llevo 4, 2 blancos, uno verde, 3 blancos. No, chicos, ahí adelantándole 2, 3 vuelticas, 2, 3 vuelticas para que se pongan al día. Esta mochila es muy dura de tejer, la verdad. No sabía en qué me estaba metiendo cuando diseñé este patrón, pero las personas que ya la terminaron o que la llevan avanzada en la cara están demasiado felices. Hola, chicas, bienvenidas. ¿Cómo van? Gracias por estar acá. Un verde. Y la verdad están muy satisfechas, que qué cosa tan linda, maravillosa, se están vendiendo bien las mochilas hechas. Entonces sí valió la pena el esfuerzo de crear este diseño, pero ay muchachas, la verdad, yo hubiese sabido, pues escojo un momento donde tenga más tiempo de tejerla, pero bueno, no me quejo porque de todas maneras tampoco es que esté volando, ¿no? Estoy haciéndole de 2, 3 vueltas, 2, 3 vueltas, pero si no he parado de tejer, chicos, así sea media vuelta, sí le hago. 3 blancos, ya les voy a leer qué he hecho. Un verde. Dos blancos. Hola señora Mirella, María García, Dios te bendiga, gracias, llegando a ver el en vivo, gracias. Dice coordinador seguridad, hola, buenas noches, Yanu, buenas noches, Angélica, buenas noches, ¿cómo están chicas? Yo contenta porque de todas maneras, así sea 1 o 2 minuticos de en vivo, todo eso es avance, todo es adelantar. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 verdes. Ya les voy a leer las vueltas. Alguien que me diga en qué vuelta quedamos. A mí me parece que solo adelanté 2. Ya les digo, creo yo que hasta acá. Sí, 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 sí. Porque la vuelta que estaba mal era esta. Esta era la vuelta que estaba mal. Entonces nosotros estábamos tejiendo 1, 2 verdes. Terminemos esta. Ya vi dónde quedamos. 1, 2, 3, 4, 5. Me falta un verde. Un verde. 1, 2, 3, 4, 5. Un blanco, 2 verdes. ¿Quién está corriendo? Dice por ahí que llegué corriendo. Benita Georgina, bienvenida. Hola, buenas noches. Bien, Benita. Víctor, ¿cómo estás? María García, qué bueno que pude ingresar a ver el en vivo. No sé por qué no me deja ingresar. Ve, raro, muchachas. Raro. Y también una compañerita tenía dudas y mi hijo le ayudó a seguir la página. Todo le revisó y no, todo iba más o menos bien. No recuerdo, tenía como 1 o 2 cositas por ahí, pero el resto todo súper bien porque dijo que ya no sabía, pero entonces ahí mi hijo le ayudó para que sí pueda ver los en vivos cuando empecemos. Geraldine, bienvenida. Nancy, María García. Ay, qué bueno, muchachas. Un color hueso. Yo creo que desde acá, más o menos yo les estaba explicando la vez pasada, esta parte de los copitos. Es que yo no sé por qué perdí mi gancho. Esperen, busco otro gancho porque necesitamos saber de dónde a dónde explicamos. Porque si no, se me pierden. Buenas noches, señora Leticia. ¿Cómo estás? Yasmín, bienvenida. Desde acá. Desde acá estamos.
Listo. Entonces dice que esta vuelta que yo tenía la duda si acá era verde o blanco, a este lado, ya se aclaró que era verde, no blanco. Recuerden que lo dejamos en pausa por eso. Acá dice que se empieza la vuelta con dos verdes, un blanco, dos verdes, un blanco, 1, 2, 3, 4, 5, 6 verdes. Empezamos flor amarilla. Amarilla, en este caso coloqué color plata, amarilla, dos verdes, un blanco, un verde, un blanco, 1, 2, 3, 4, 5, 6 verdes, un negro, un amarillo, un color plata, dos amarillos, un negro, tres amarillos, un negro y acá el escote de la Elsa le coloqué color plata, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 azul hortensia, que es para el bracito, un negro, tres verdes, un negro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son puntos color piel para la mano, un negro, dos verdes, un blanco, tres verdes, un amarillo para terminar esta lucecita amarillita, 1, 2, 3 verdes, un color plata, porque recuerden que este infinito que estoy haciendo lo estoy haciendo en color plata. Entonces un color plata, 1, 2, 3, 4 verdes, la flor para terminarla que es amarillo, plata, amarillo, tres verdes, tres negros, dos blancos, dos zanahoria, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 blancos, un negro, 1, 2, 3, 4, 5 verdes, un blanco, un verde, dos blancos, dos verdes, un blanco, dos verdes, dos blancos, un verde, dos blancos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un blanco, 6 verdes, un blanco. Y hasta acá termino, porque acá empiezan los verdes. Marquémoslo hasta ahí, hasta donde termino. Hasta acá termino y la otra vuelta empieza con verdes. Yo me devuelvo acá donde empecé para no perderlas, pero la otra vuelta empieza acá con verdes. Mire, yo marqué el de allá, aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 verdes. La flor que empieza con un amarillo, un plata, un amarillo, un plata, un amarillo, un blanco, un verde, un blanco, un verde, un blanco, tres verdes, un negro, un amarillo, estos los dejé un plata, un color piel, un plata, que es como para unas florecitas que tienen unos brillitos poquito. Un negro, tres amarillos, un negro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que esto es color piel, ya es el cuello de la Elsa, este ya es color piel. Negro, azul del vestido, dos negros, 1, 2, 3, 4, 5 verdes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 negros, un verde, un blanco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verdes, 1, 2, 3, 4, 5 color plata, que es el copito de nieve que va con los brillantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 verdes, un blanco, dos verdes, un negro, tres blancos, tres color zanahoria o naranja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blancos, un negro, cuatro verdes, dos blancos, un verde, tres blancos, un verde, tres blancos, un verde, dos blancos, 1, 2, 3, 4, 5 verdes, un blanco, dos verdes, un blanco. Y ahí empieza la vuelta que les acabo de leer, que es completando la flor, pero como yo me devuelvo acá, mira, entonces acá voy a empezar una nueva vuelta. Vamos a empezar esa nueva vuelta y se las leo para que ya ustedes sepan cómo va. ¿Listo? Entonces todo esto es verde. Acá no me preocupo de checar colores porque todo es verde. Terminé con un blanco y me voy a tejerlo todito verde. Hola María Soto, bienvenida Dayani, bienvenida, ¿verdad? Sí, son copitos de nieve. María García, lo que no sé es cómo compartir acá en YouTube para que no me pierda para cuando quiera tejer. Pues yo no sé, hay chicas que guardan el video, yo de eso no sé mucho, pero sí hay chicas que me dicen, no, profe, yo guardé el video. Yo aprovecho para que no se me pierda en el orden que usted da la clase y con eso los va a buscar uno y todos están ahí. Miren muchachos, acá seguimos.
Acá seguimos, que ya solo verde, 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 verde. Hasta la flor, que la flor se hace, ya les confirmo. Aquí en el último verde, voy a marcar de dónde empiezo para leérselos ahorita, que terminé fue con este blanco, entonces empiezo solo verdes. ¿Listo? Entonces terminé 2 verdes, un blanco para los copitos de nieve. Y ahorita les leo cuántos verdes hice para hacer la flor. La flor la estoy haciendo con amarillo, entonces hago un amarillo. Pero giro esto, que esto está muy recogido. Aquí. David, ¿le bajas? ¿Le bajas, porfa, que estoy en YouTube? Acá. Un amarillo sobre plata. Un color plata. Recuerden que el color plata o brillante que yo le estoy colocando es seda. Esta seda que es, ay, cosita rica para trabajar, pero bueno, no importa. Me le da un brillito muy lindo. Ahí en cámara posiblemente no se ve tanto el brillo. Ay, pero muchachas, acá en las manos ay, se ve tan hermoso esos visos que le estoy colocando, esos poquitos puntos que le estoy colocando. Ay, se ve demasiado espectacular, entonces eso me hace feliz. Un amarillo y dice que vamos a tejer 3 verdes. 3 verdes. Uno, dos, tres. Un blanco o color hueso sobre blanco. Esperen, yo voy a estirar que por acá se ve un poquito el azul. Listo, se ve una gotica el naranja. Se ve un poquitico el color negro. Listo, ya. Ahí dejo el gancho marcando para que ustedes sepan hasta dónde leí las 2 vueltas que yo le di y ustedes puedan continuar. Verde. Cualquier tejer, dice, para que no se me pierdan para cuando quiera tejer proyectos, como 2 proyectos. Ay, buenísimo. Rosa de Lima, bienvenida. Gracias, Dayana. Gracias, María García. Amo tejer proyectos de YouTube porque se pueden acercar la pantalla. Sí, pueden acercar la pantalla, pueden hacer tantas cosas, muchachas, que bendito Dios. Eso les facilita para ustedes poder tejer las cositas que quieren, sí. La verdad, a mí también me gusta mucho, a veces descuido mucho el canal, pero por estar ahorita que ando en Bogotá, en Colombia, pues es más que todo por estar pendiente de las alumnas presenciales, porque pues Facebook no lo puedo dejar, ustedes saben que es mi plataforma así como principal, y YouTube pues se supone que es más tutoriales, pero ahorita que no me alcanza el tiempo para tutorial, pues me voy a hacer en vivos y listo. Profe, el negro. Y seguimos con un punto negro. Listo. Y voy a hacer 2 amarillos, un color plata. 2 amarillos. 2 amarillos por acá, por acá, por acá, por acá. Listo. Ahí. 2 amarillitos, que es el cabello. 1 y 2. Y voy a colocar un plata porque lo que se le hace en la florecita es más una especie como de una crucecita. Entonces por eso 1 y vuelvo a hacer un amarillo. Los hilos no se me han enredado, chicos. Un amarillo, un color plata. No, va todo el color negro porque va a cerrar una trenza que tiene ahí. 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá que ya llegamos al cuello, color piel, sigue color piel.
3, 4 y 5. 5 color piel nada más. Ya empieza a verse más rosadito el color piel porque tenemos más puntos juntos. Entonces empieza a verse más rosadito. 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. 5 ese color piel. 4 color negro. Se ve el color negro. Gracias, Dayana, profe, hablar el negro. Se ve el negro atrás. Eso, lindo. No, chicas, la verdad. Acá se ve un puntico el naranja, pero no sé por qué, porque sí lo alé. Acá toca alarlo un poquito, pero no, no, está bien. O sea, que si se ve lejos, sí, ahí no hay nada que podamos hacer, muchachas, porque se puede estar alando y acomodando mientras esté cerquita. Si está ya pasé un tramo largo, no puedo alarlo porque se recoge la mochila. Por eso toca estar pendiente, pero no, el negro no lo puedo alar. Ya no estoy en posición. El naranja sí. Este naranja y este azulito sí. Miren. Ahí lo escondo un poquito. Y ahí escondo el azul. Pero de resto no. No puedo alarlos demasiado. Porque ahí es donde la mochila se recoge. Y la gente empieza. Ay, se me recogió. Sí, claro, lo aló bastante fuerte. Y no, la idea no es esa. Oiga, yo acá, ¿por qué no le...? Ah, esto es una flor y no se nota acá la flor. Es que me va a tocar hacerla más color plata para que se note que es una flor. Porque ese color piel con amarillo se ve muy poquito. Todo verde, verde, verde. Vámonos todo verde, verde, verde. Todo. Acá. Verde por encima de la manito. Dejo un color negro, un punto negro, donde voy a empezar 2 puntos blancos. Uno, 2 y 3. 3 puntos blancos ahí. Sí, sí se ve el cabello. Sí se ve como acá el cabello, mire. Y el cuellito. Mira, se ve bonito. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 verdes. 1, 2, 3, 4, 5. Un plata, 2 verdes. Este color brillante, porque es que este copito que está en el centro del muñeco de nieve y de Elsa va todo en color brillante. Ahora sí se nota un poquito el color negro. 1, 2 verdes. Y 3 color plata. 1, 2, 3. 2 verdes y un color plata. María Gracia, igualmente la sigo en Facebook, en YouTube, en Instagram. No me deja ingresar y en TikTok no me deja enviar comentarios. Voy. Ay, mira, ve, yo no sabía eso, que habían, pero tan raro que no la dejé enviar comentarios. Un color plata.
un color plata. Ya ese día no reviso, son los comentarios de acá. De resto, todas las plataformas sí trato de estar muy pendiente, sino que en YouTube me dan muy duro a ratos. Entonces yo, ay, no, paso meses y digo, no voy a revisar YouTube porque siempre son ofensas. 3, 4, 5. Entonces por eso paso meses sin contestar mensajes de YouTube. Y cuando me pongo a contestar, pues son 100, 200, 300, 500 mensajes. Pero es por eso, porque, uy, me dan unas que, mejor dicho, no me quieren en YouTube. Entonces yo, ay, no, ¿para qué? 1, 2, 3, 4, 5. Acá tejí 2. Sí, 5. 2 blancos. Espere que tengo 4. 2 blancos. 1, 2. Y acá empieza un punto negro, que este punto negro se va a repetir 3 veces. O sea, en esta parte de la carita del muñequito vamos a venir 3 veces a hacer el mismo punto negro sobre negro. A partir de este. Y vamos a hacer blanco. 1, 2, 3 y 4. Zanahoria. No se ve por ahí el zanahoria. 1, 2, 3, 4. Y todo blanco. Esperen, por acá estiro un poquito el azul, que el azul es el único que se ve un poquito por acá. Listo. Buenas noches, María Gracia. Amén, amén. Carmen Guzmán, buenas noches. Y dice que todo blanco hasta la carita sigue. Sí, esta todavía se corre un poquito más de mi muñeco de nieve. Voy a marcar el patrón. Sí, uno corrió, 1, 2, 3, 4 verdes. Primero color negro y luego 4 verdes. Uno, 2, 3, 4. Sí se ve brillante, sí se ve más plata ahí. Ay, mire esa nariz tan linda. Y 2 blancos, 1 verde, 1, 2, 3, 4. 4 repeticiones igual. 4 repeticiones de 2 blancos, 1 verde, 2 blancos, 1 verde, 2 blancos, 1 verde,
y 2 blancos. Una, dos, tres, 4 repeticiones. 1, 2, 3, 4 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5 verdes. Una, dos, tres, 4, 5. 3 blancos. 1, 2, 3. 2 verdes, un blanco. 1, 2 verdes, un blanco. Y aquí yo creo que voy a empezar a repetirles la vuelta. 2 verdes, un blanco. Entonces, chicos, ya les voy a leer. Vamos a alar este. Naranjita un poquitín. El azulito un poquitín. Y listo. Yo creo que lo vamos a dejar con ese blanco ahí para empezar la otra vuelta. Entonces vengo hasta acá. Y dice que empecé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 verdes. Amarillo, color plata, amarillo. 3 verdes, un blanco, 1, 2, 3, 4, 5, 6 verdes. Negro, amarillo, 2 amarillos, un color plata, un amarillo. 1, 2, 3, 4, 5 negros. 1, 2, 3, 4, 5 color piel. 1, 2, 3, 4 negros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 verdes, 3 blancos, 1, 2, 3, 4, 5 verdes, un color plata, 2 verdes, 3 color plata, 2 verdes, un color plata, 1, 2, 3, 4, 5 verdes, 2 blancos, 1 negro, 1, 2, 3, 4 blancos, 4 zanahorias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blancos, un negro. 4 verdes, 2 blancos, un verde, 2 blancos, un verde, 2 blancos, un verde, 2 blancos, 1, 2, 3, 4, 5 verdes, 3 blancos, 2 verdes y un blanco. Hasta ahí esa vuelta. Entonces, muchachos, quedamos al día con las vueltas. Ya los dejo ahí al día. Yo termino esta vuelta. La tarea es terminar la que queda en este lado. Doy una vuelta más y ya mañana les leo. Mañana, sí, mañana es viernes. Mañana o el lunes, 2, 3 vueltas más que den. No, voy a tratar de dar 2, 3 vueltas que creo que nos rinde más así para que ustedes puedan continuar. Miren, la Elsa cada vez se ve mejor. Se le ve más el cuerpecito, se le ve más todo y lo mismo el muñequito de nieve cada vez se ve mejor. Entonces, chicos, gracias por la compañía. Un ratito corto, pero bastante provechoso para que ustedes puedan adelantar. Hasta mañana, chicos, que descansen. Gracias por la compañía. Nos vemos mañana para adelantar mucho más. Feliz noche. Mañana nos vemos.